la enseñanza. No vamos a ir a muchos textos, solamente vamos a agarrar una escritura de la palabra, un libro, un capítulo, y de ahí vamos a traer toda la enseñanza, versículo por versículo, brincando algunos versículos que no son necesarios. Y así para que sea más concreta la enseñanza en un solo capítulo. Así es que si usted trajo su Biblia, vaya abriendo su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer del 1 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 10. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el templo, dice allí. Bueno, vamos a seguir leyendo el 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Vemos aquí a un rey. Este rey sobresale de todos los reyes de Judá. Había dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, porque las tribus se habían dividido, 10 para el norte y 2 para el sur. Para el sur estaba Judá y Benjamín, creo, y para las otras, al norte estaban todas las demás tribus. Entonces, así estaban divididas las tribus. Cuando usted ve el libro de los Reyes, primera y segunda, usted va a ver que habla de un rey y dice el rey de Israel y el rey de Judá. Está hablando de dos reyes, porque uno estaba en un lado y otro estaba en otro, y por un tiempo eran enemigos, por lo mismo de que estaban divididos. Pero cuando venía el enemigo, a veces se unían sus fuerzas contra el enemigo, pero muchas de las veces peleaban entre ellos mismos, porque se odiaban, había tiempo que se odiaban. Si alguien mi teléfono está por ahí, si alguien por favor, Marvin. Es que con mi esposa, la que siempre está allí y hoy no está, pues apagarlo, ponerlo no creo que sea una emergencia. Ponerla en vibrador o en silencio. Y si es alguna emergencia y si está ahí el nombre de mi esposa, pues habla con ella. Amén. Bueno, pero hace falta la ayuda idónea, ¿verdad? Porque en casos pequeñitos así, pues sí hace falta que yo siempre dejo el teléfono ahí porque yo sé que si algo pasa ella va a contestarlo o lo apaga a veces.
hoy no está, pues está cuidando a Jennifer ahí en el hospital, ya que acaba de tener su bebé. Seguimos hablando de lo que es la enseñanza de este día. Así estaban las tribus divididas, unos para el norte y otros para el sur, pero la tribu de Judá era la tribu donde los reyes eran más espirituales. Casi siempre los reyes que vienen del lado de Judá es del lado donde viene David. De ahí viene Salomón, el rey David, Ezequías, Josafat, Acaz y otros reyes que algunos fueron malos. El padre de este rey se llamaba Acaz, de este rey Ezequías, pero este era un rey malo, era un rey impío, se volvió idólatra, se volvió enemigo de Dios. Tanto fue que el templo destruyó todo lo que había en el templo, los utensilios, lo que se usaba en el templo para adorar a Dios, para servir a Dios, los destruyó. Y luego metió ídolos adentro del templo y en los lugares altos. Dice que en todo Jerusalén lo llenó de ídolos y los adoraba. Y dice que aún hizo pasar a sus hijos por el fuego. O sea que era un rey impío, idólatra, enemigo de Dios. Y de ahí nació Ezequías. Imagínense lo que son las cosas. Muchas de las veces, cuando un hombre es malo, decimos, sus hijos van a ser malos. Una porque les enseña la maldad. Otra porque viene de la misma sangre. Pero a veces hay la excepción de que no es así, de que es todo lo contrario. A veces de padres malos, rebeldes, salen hijos buenos, sabios, entendidos y sobresalen. Así es que no nos dejemos llevar porque así es como el padre, así son los hijos, así es como la madre, así van a salir los hijos, no. Acuérdese que Dios trata persona a persona y el corazón es la diferencia. El problema es lo que hay en el corazón. El problema es lo que las personas atesoran en el corazón. Yo, por ejemplo, pues soy de una familia normal, pero sabemos que a veces nuestros padres cometen sus errores. Y yo dije, esto por este lado está bien, pero por este otro lado no está bien. Voy a tratar de agarrar lo bueno. Voy a tratar de ser lo más que pueda honesto y a tratar de ser en mi ignorancia, pues a tratar de ser bueno. Y así también cada uno de nosotros, algunos tienen a sus padres que a lo mejor fueron alcohólicos, a lo mejor tuvieron sus problemas, pero muchas de las veces no es de que nuestros padres, porque fueron alcohólicos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos. A veces lo que ellos hacen nos enseña que eso no está bien. Cuando los padres golpean a la mamá y los hijos lo ven y ellos no quieren ser como sus padres porque ven a sus madres sufrir. A veces es todo lo contrario, a veces dicen yo no voy a ser como mi papá porque él golpeaba a mi mamá, se emborrachaba y yo no voy a ser como él. Y son todo lo contrario, no son viciosos. Pero a veces resulta que sí es así. A veces resulta de que sí los hijos vienen a ser como los padres. Así como son ellos, así son, pero no siempre es así. Y aquí, en este caso, el rey Ezequías fue la excepción porque el rey Acaz era malo. Si usted después lee el capítulo anterior, el capítulo 28, usted se va a dar cuenta, tan siquiera unos versículos antes del 28, antes de que termine el capítulo 28, usted se va a dar cuenta que era un rey bien malo, era un rey que hizo enojar a Dios. En cambio, el rey Ezequías, todo lo contrario. Y vemos aquí que él empieza a hacer todo lo que referente al culto del templo. Entonces, la enseñanza en este día es el título: Ezequías, el rey que restableció el culto del templo. Porque ese es el título que yo tengo aquí. Ezequías restablece el culto del templo. Después del versículo 2.
Es por eso que en el versículo 3 en adelante, allí dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Porque como le digo, el padre de él hizo un desastre en el templo de Dios. Y él vino, y lo que el padre había hecho, todo el desastre que había hecho, el hijo vino a restaurarlo y vino a limpiar el templo. El 4 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Los sacerdotes y los levitas eran los que ministraban en el templo. Los sacerdotes ofrecían los holocaustos, ofrecían los sacrificios, mataban los animales y los ofrecían en el holocausto, ofrecían las ofrendas. Los levitas eran los que ayudaban. Era una sola tribu, pero de esa tribu estaban los levitas, que eran los que ayudaban a los sacerdotes en la administración, eran los que tocaban instrumentos, eran los que cantaban, eran los que hacían los servicios en el templo. Y los sacerdotes ministraban con los holocaustos, con las ofrendas, en la presencia de Dios. Así es que eran dos grupos diferentes, pero eran de la misma tribu, de la tribu de Leví. Entonces él los llamó porque él quiso empezar su reinado, iniciar su reinado arreglando el templo. Eso fue algo muy bonito de Ezequías, que la mayoría de los reyes, cuando usted ve los reyes, ellos lo primero que hacen es organizar sus ejércitos, levantar ciudades, hacer murallas, fortificar las ciudades. Y el rey Ezequías lo primero fue el templo de Dios, que estaba en ruinas. Cuando tú primero haces lo que a Dios le agrada, Dios va a estar contigo. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar. Por donde quiera que tú vayas, Dios te va a llevar en bendición. Porque tú primero piensas en la casa de Dios, que fue en lo que pensó primeramente Ezequías, el rey Ezequías. Primero en la casa de Dios. Primero en la casa de Dios y luego el reinado. Y luego lo demás. Eso fue la prioridad en su reinado. Restaurar la casa de Dios. Restaurar el culto, porque ya no se hacían cultos, ya no se administraba en la presencia de Dios. Acuérdense que el rey anterior hizo un desastre y se volvió impío. Y como ya en ese tiempo los reyes, lo que ellos decían se tenía que cumplir, entonces no permitió que se hicieran servicios en el templo. Entonces los levitas estaban por ahí, a lo mejor estaban trabajando, tratando de sobrevivir, porque los levitas era para que estuvieran en el templo, ministrando todo el tiempo y alabando a Dios en el templo, y los sacerdotes haciendo los sacrificios. Pero como el rey anterior cerró el templo, puso ídolos adentro y los adoraba, entonces los levitas no tenían trabajo, no tenían servicio, porque el rey malvado los quitó del servicio. Pero viene el Hijo y restablece el culto a Dios, el culto en el templo. Y eso fue algo muy bonito que a Dios le agradó. Sigue diciendo el versículo 5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Acuérdense que estaba en ruinas el templo. Saquen la inmundicia, saquen todo lo sucio, todo lo que el otro rey había hecho adentro. Había que limpiar todo la escoria que estaba allá adentro. Solamente Dios sabe cómo estaba de sucio ese templo, pero había mucha inmundicia adentro, ya que había mucha idolatría y paganismo adentro. Había que sacar los ídolos, había que sacar todo lo que el otro rey metió adentro. Yo no sé qué tanto hizo adentro del templo de Dios, pero había que sacarlo todo. Y había que limpiar toda la inmundicia y dejarlo limpio para servir a Dios. Es como cuando nosotros aquí venimos a rentar en este local. No estaba así como está ahora. Estaba muy feo. El piso estaba feo. Las paredes estaban feas. Todo estaba feo. Entonces lo que hicimos nosotros fue limpiar el templo. Sacar todo lo que estaba mal. Pintar todo lo que no estaba bien.
poner la alfombra para que se vea el piso, que no se vea el piso que está abajo, porque si usted quita esa alfombra, el piso está bien feo. Solamente ahí, ahí donde enfrente de los baños usted se da cuenta que ahí es como si fuera ladrillo. Y había muchos pedazos, muchas partes de diferentes colores y todo mixteado, porque aquí vendían tile, vendían losa. Entonces tenían estilos y hacían sus trabajitos para mostrar en el piso y ahí se quedaron. Entonces nosotros tuvimos que cubrirlo con alfombra, todo lo que estaba feo. Entonces ya se ve ahora sí como que es un templo donde se adora a Dios. Entonces así hicieron ellos, sacaron todo lo que estaba en desorden, toda la inmundicia, todas las impurezas, estuvieron sacándolo. Ahorita vamos a seguir leyendo porque vamos a leer versículo por versículo, nos vamos a brincar algunos versículos para irnos a lo más importante, pero vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice, porque nuestros padres, dice ahí, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ese era el padre de él, pero ahí incluía a los padres de ellos, todos los demás, todos los líderes, porque el rey solo no había hecho todo, sino que todos le hicieron caso al rey y todos eran culpables. Entonces dice, ya que nuestros padres hicieron todo lo malo, ahora nos toca a nosotros restaurar lo que nuestros padres echaron a perder. El 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel, porque tenían otros ídolos, tenían otros dioses. Entonces a Dios no le servían, pero sí servían a dioses paganos. El 8 dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a extracción y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ya había venido el enemigo, ya se había llevado cautivas a las mujeres, a los niños, a las jóvenes, se los llevaron cautivos porque hicieron enojar a Dios con su idolatría. Eso fue lo que hizo el rey Acaz. Dios permitió que viniera el enemigo a destruirlos porque se volvieron enemigos de Dios. El 10 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice, yo hice pacto, en otras palabras, yo me pongo delante de Dios y yo al hacer pacto, quiere decir que él fue delante de Dios y le dijo a Dios lo que iba a hacer. Y Dios lo iba a respaldar. Cuando tú haces pacto con Dios, Dios va a estar contigo, pero hace falta que tú cumplas el pacto. Es como cuando tú le haces una promesa a Dios, como dice Eclesiastés capítulo 5, no recuerdo el versículo. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes, es mejor que prometas, sino que prometas y no cumplas. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así también el rey Ezequías dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando tú haces una promesa a Dios, es como que tú vas a hacer pacto con Dios. Señor, yo voy a hacer esto y te pido que tú me ayudes con esto. Yo voy a hacer esto que está en mi corazón y yo te pido que tú hagas esto que yo quiero que tú hagas en mi vida, en mi familia. Eso es un pacto. Entonces más vale que si tú haces un pacto con Dios, una promesa, más vale que la cumplas, porque Dios no se complace con aquellos que son insensatos. Así es que aquí el rey se estaba comprometiendo delante de Dios a hacer un pacto con Dios, porque él quería hacer las cosas bien para que Dios estuviera con él en su inicio de su reinado. Por eso cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a estar contigo mientras tú le seas fiel. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él va a seguir siendo fiel.
Entonces vamos a leer ahora, a brincarnos hasta el 25, perdón, al 15. Vamos a brincarnos al 15, porque después de allí menciona, después de donde dejamos de leer, menciona las personas que sirvieron a todos los levitas, los menciona de uno, por nombre. Entonces no quiero, porque son unos nombres muy difíciles y no es necesario seguir los demás versículos porque son puros nombres de las personas que él escogió como levitas para que sirvieran en el templo. Entonces el versículo 15 dice, y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey, las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Este grupo de personas de los versículos que no leímos fueron puros levitas. Tenían que ser levitas que sabían lo que hacían, que sabían lo que era la inmundicia, lo que era la impureza, lo que era todo el desorden. Entonces tenían que ser personas con conocimiento. Y los escogió para que vinieran y limpiaran toda la inmundicia. Y dice que ellos trajeron a otros, dice estos, como dice el versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey, a las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y el 16 dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas lo llevaron fuera al torrente de Cedrón. Allí de la inmundicia no dice qué cosa era la inmundicia, pero dice que todo lo que era la inmundicia lo llevaron a un lugar lejos, que le llaman ahí la torrente de Cedrón. Era un lugar donde había que llevar la inmundicia lejos del santuario, lejos del templo. Todo lo que era inmundicia, todo lo que sabían ellos que era inmundo, lo fueron a tirar lejos de allí. Sigue diciendo el 17, comenzaron a santificarse comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Duraron 8 días limpiando toda la inmundicia. Imagínense cómo estaría el templo de sucio. Que estuvieran día con día, y era un grupo de personas, eran bastantes personas, y estuvieron limpiando el templo de toda la inmundicia, de todas las impurezas, y 8 días tardaron en limpiarlo, ya que estaba bien sucio. Y no podían hacer servicio en ese templo hasta que limpiaran todo, porque Dios habita donde hay santidad, donde hay orden, no en el desorden. Entonces tenían que sacar todo lo que estorbara para que Dios se glorificara ahí en el templo cuando le hicieran los servicios a Dios. Dice el versículo 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Acuérdense que tenían utensilios que ellos utilizaban para hacer los sacrificios, para hacer las ofrendas, para hacer todos los rituales que ellos hacían. Había muchos utensilios, había cucharones, había toda clase de vasijas que ellos necesitaban para ministrar. Entonces tenían que limpiar todo eso, porque todo eso estaba sucio, inmundo. Y dice el 19, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. El rey Acaz había desechado todo lo que era santo, todo lo que era, porque todo lo que estaba en el santuario, cuando el rey Salomón edificó el templo, todo lo santificaron para Dios. Todo lo que había dentro del templo, todo estaba santificado. Y vinieron estos reyes, especialmente este rey Acaz, y lo contaminó todo con todo lo que él hizo. Los instrumentos, los utensilios, todo lo que se utilizaba para los sacrificios, para el servicio a Dios, instrumentos y todo
lo llenó de inmundicia, de impureza. Todo estaba inmundo, todo estaba, y Dios no podía estar ahí, porque metió la inmundicia, este rey Acaz. Y el 20 dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Vamos a leer hasta el 25, hasta el 20, hasta ahí dijimos que vamos a leer. De ahí no vamos a brincar al 25. Dice que levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Ya cuando estaba todo limpio, ya cuando los levitas y sacerdotes sacaron todo lo impuro, todo lo inmundo, él vino con los líderes del pueblo a ver cómo había quedado el templo, a supervisarlo, a ver cómo estaba ya después de que lo limpiaron. Y ahí empezaron, y ahí dice el versículo 21, no lo vamos a leer de ahí en adelante, pero dice que ahí prepararon novillos, carneros, prepararon animales para los holocaustos, para los sacrificios. Ahí dice cuántos miles prepararon, y vamos hasta el 25, para de ahí irnos hasta el 31, porque habla de los holocaustos que ellos ofrecieron. En el 25 dice, y puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. En otras palabras, había profetas, había cantores, había personas espirituales que dijeron, esto es lo que le agrada a Dios. Traigamos los instrumentos, traigamos los cantores, traigamos los que cantan, los que adoran, traigámoslos y vamos a hacer una fiesta para Dios. Imagínense qué bonito, cómo estaría de contento Dios cuando miraba que todos estaban, primero purificaron el templo y ahora ellos estaban preparándose para venir y hacerle un culto a Dios, hacerle un servicio a Dios con todos los instrumentos. Es por eso que lo que va a hacer Marvin aquí como líder de jóvenes el sábado último del mes de abril es para que las personas que tienen esos dones, esos talentos de tocar un instrumento, de cantar, de hacer algo que Dios ha puesto en sus corazones, es para que vengan aquí y aquí delante de Dios vengan con sus instrumentos y con todo lo que Dios les ha dado como dones para que ellos ministren aquí y también que se santifiquen. Porque no es nada más no es para venir a dar un show, y Marvin tiene que hablar con ellos, que no van a venir a dar un show como si fuera un teatro. No, van a venir porque Dios les ha dado dones. Y como están por ahí retenidos, a lo mejor algunos no se congregan, otros a lo mejor sí se congregan, pero tienen que estar limpios delante de Dios porque van a ministrar en la presencia de Dios. No van a venir a dar un show nada más. Porque es para Dios. Con lo que es para Dios, se conoce cuando es para Dios. Y lo que se hace como un show, también se entiende que es un show. Entonces, los que tienen ese don, ese talento, ese llamado, se les va a dar la oportunidad para que vengan ese día aquí. Y aquí todos unidos les ayudemos para que a lo mejor están fuera de los caminos de Dios. Y lo que queremos es que se afirmen en el llamado y que donde quiera que ellos estén cerca de una iglesia, que se congreguen para que sigan ministrando en la presencia de Dios, porque es muy importante los cultos a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, cuando una nación le sirve a Dios, Dios está con ese presidente, con esa nación. Cuando una ciudad le sirve a Dios, cuando un alcalde le sirve a Dios, un gobernador le sirve a Dios, Dios está con el gobernador y con esa ciudad y con ese estado. Cuando una familia, cuando un padre de familia le sirve a Dios, y Dios está con esa familia. Así es Dios. Dios está con aquellos que le sirven, con aquellos que le buscan. Porque Dios lo que quiere es que nosotros voluntariamente nos pongamos en sus manos y Él hará maravillas en medio de nosotros, porque todo viene de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y eso era lo que era el rey Ezequías.
y los demás, y los levitas, y los sacerdotes. Leamos hasta el 31, vamos al 26. El 26 dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Sabemos que David, aquí menciona mucho a David, porque David era un adorador, era un salmista. David era conforme al corazón de Dios. Entonces menciona a David porque de David viene todo lo que era la música de ese tiempo. Los salmos, la mayoría de ellos los escribió David, el rey David. Entonces vinieron ellos con los instrumentos de David, rey de Israel, para ministrar en la presencia de Dios, ya cuando estaban preparados los holocaustos. Dice, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetistas sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, mientras estaban haciendo el holocausto de todo lo que habían sacrificado. Y el 29 dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Estaban en la presencia de Dios, ministrando con sus instrumentos, con los holocaustos que estaban haciendo. Ellos sabían que Dios estaba allí, y ellos estaban delante de Dios, ministrando, imagínense. Sigue diciendo el 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y el 31 dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Después de que hicieron ellos el sacrificio de todo lo que le presentaron a Dios, después el pueblo mismo también trajo holocaustos. Primero el rey con sus líderes trajeron holocaustos, trajeron a la casa de Dios los holocaustos y todo lo que iban a sacrificar. Pero después también el pueblo trajo los holocaustos. El pueblo trajo también sus ofrendas. Es por eso que cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, ya los que adoran aquí, que vienen siendo los levitas, ellos ya vienen con sus cánticos, ellos ya vienen con su ofrenda a Dios, con su adoración. Nosotros también tenemos que unirnos a ellos, trayendo la misma alabanza, la misma adoración, porque no son solamente los que están aquí en el altar, somos todos nosotros, porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, así también, no esperemos que los que están aquí en el altar hagan todo lo que es la alabanza, la adoración, no, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Nosotros también tenemos que unirnos a la alabanza, a la danza, a todo lo que, a la alegría, al gozo. Eso se tiene que transmitir unos con otros. Y eso era lo que estaban haciendo aquí. El pueblo mismo trajo también sus ofrendas. El pueblo mismo trajo también sus alabanzas. Todos sus sacrificios también lo trajeron, porque así debe de ser. Venimos todos a traerle a Dios. No es que solamente unos traen y otros no. Debemos de todos de traerle a Dios la alabanza y la adoración. Hay personas o pastores que dicen, no, pues si usted viene al templo, usted traiga su ofrenda. Es más importante que usted traiga la alabanza en su corazón para Dios. Que usted traiga un cántico para Dios, un deseo de adorar a Dios. Eso a Dios más le agrada más que lo monetario. Por eso aquí nunca estamos hablando mucho de lo que son las ofrendas, de lo que es lo financiero, porque lo más importante es adorar a Dios. Que todos vengamos con un deseo de adorar a Dios, de alabar a Dios, de glorificar su santo nombre, que es uno de los propósitos por los cuales nos reunimos, adorar a Dios, alabar a Dios y unirnos con los levitas, unirnos con los que están en el altar. De eso se tratan los cultos, de eso se tratan los servicios. Y después la palabra que estamos escuchando ahora.
Por último, vamos al capítulo 31 y vamos a leer del 2 al 4. Capítulo 31, nos vamos a brincar los 2 capítulos porque ya va a ser hora de irnos. El versículo 2 del capítulo 31 dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El 3 dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos y dice, para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. El 4 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y está muy largo todavía sigue hablando más de lo que es el ministerio en el templo. Habla mucho, son como unos 3 capítulos de Segunda de Crónicas, 29, 30 y 31. Está hablando de todo lo que es, también hizo la Pascua, que no se celebraba la Pascua desde hacía muchos años, también celebró la Pascua en su reinado, algo muy importante que era para los judíos. Pero aquí en estos versículos que leímos, aquí está hablando de que él puso a los levitas para ministrar en el templo y también mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Lo que está diciendo es que los levitas vivían en el templo. Los levitas no trabajaban, no tenían un trabajo secular como todos los demás. Los levitas estaban de día y de noche ministrando en el templo, en la presencia de Dios. Ellos ofrecían los holocaustos, ellos cantaban las alabanzas, ellos hacían todo lo que se hacía en el templo y ellos no trabajaban, ese era su oficio. Y el pueblo se encargaba de traerle los alimentos a los levitas. Es por eso que les traían los diezmos de la cosecha, les traían las ofrendas. Todo lo que era ofrenda y diezmo era para traer para el templo, pero era para los levitas, para que ellos comieran. Ahora se habla de diezmos y ofrendas y es para el pastor, para engordarlo, para que se haga rico. Eso es lo que dicen a los pastores: traigan sus diezmos, traigan los que para Dios. No es para ellos enriquecerse, muchos de ellos. Pero en realidad los diezmos, si usted va a la ley, los diezmos que se traían eran diezmos de la cosecha. El diezmo de cada cosecha, de cada quintal que ellos cosechaban, o como usted pueda llamarle, ellos traían una 10ª parte de todo lo que ellos cosechaban y la traían al templo, a los levitas, porque ellos de allí comían, de toda la cosecha, de lo que producía el pueblo, ya que ellos ministraban en el templo. Pero ahora pues todo se ha alterado. Ahora todo es para el pastor, porque dicen que el pastor es el que merece todo lo que el pueblo tiene, ¿no? Si fuéramos conforme a la ley, conforme a como estaba escrito, pues entonces los que están aquí en el altar tampoco deberían de trabajar. Y entonces el pueblo tenía que traer las ofrendas y los diezmos y tendría que ser para todos los que ministran en el templo, incluyendo el pastor y todos los levitas, todos los adoradores. Pero aquí no estamos para aprovecharnos del pueblo, aquí estamos para adorar a Dios, porque todo se ha alterado. Y los pastores, a veces, es cierto que a veces, como dicen por ahí, a veces la iglesia lo hace en un negocio para enriquecerse y lamentablemente por uno que otro que es así, pues todo lo llevamos, a todos nos juzgan, que todos somos iguales, pero no. Pero así era en el tiempo de la ley. Todo lo que se traía para el templo era a los levitas, para los adoradores, para los sacerdotes que ministraban en el templo para el pueblo. Para eso eran los diezmos y las ofrendas.
Aquí ahora solamente las ofrendas son para el mantenimiento del templo. No tenemos que darle a nadie nada porque aquí todos trabajamos. Entonces todo lo que traemos, todo lo que contribuimos es para un fondo, para las necesidades. Por si algún día, Dios no lo quiera, pierde su trabajo o tiene algún accidente que no pueda trabajar, pues de un modo u otro podemos ayudarle mientras vuelve a trabajar otra vez. Para eso son las ofrendas, para eso son lo que se junta de lo que traemos. Pues, y para cualquier otra necesidad financiera que tengamos, para eso son, pero no para un pastor. Porque yo he escuchado pastores que dicen, no, todo lo que se trae aquí es para mí porque yo soy el pastor, porque yo soy el que Dios escogió. Y entonces lo ponen solamente como que personal, como que ellos son los dueños de la iglesia y los dueños de todo el dinero. No, es para la casa de Dios. Esta es una iglesia sin fines de lucro. En otras palabras, que nadie se aprovecha de las finanzas. Que todo lo que se junta es para el mantenimiento del templo, es para los gastos y para algunas necesidades que se presenten. Y para tener un fondo allí, porque aquí tenemos un contrato de 3 años. Renovamos el año pasado por 3 años. Y si algo pasa, que de aquí a otros 3 años que se vence el contrato, si algo pasa que ya no nos quieran aquí, tenemos que buscar en otro lado y tenemos que tener fondos para ir y pagar en otro lado la renta. Pero esperemos que aquí sigamos, que todavía nos sigan rentando aquí. Y que si algún día encontramos algo propio, algo que podamos comprar, que no tengamos que exigir al pueblo que traiga más ofrendas para pagar la deuda, porque no nos queremos endeudar. Esa es otra cosa que también hacen muchos pastores, que compran algo que no pueden pagar y luego le exigen al pueblo que hay que vender comida, que hay que vender esto, que hay que hacer actividades porque tenemos una deuda, porque tenemos un pago que hacer. Eso no está bien, porque el pueblo lo están estafando, lo están oprimiendo y lo obligan casi a hacer cosas que no es necesario hacer. Y se aprovechan. Pero muchas de las veces pagan el templo y todas siguen haciendo actividades porque ya el dinero es para el pastor, no para el templo. No es para los gastos del templo. Y así hay algunos, pero no todos. Y aquí lo que queremos es servir a Dios de todo corazón y que Dios bendiga a su pueblo y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del Señor. Y que mientras podamos trabajar, trabajemos. Y si algún día no podemos trabajar, pues que haya fondos para suplir algunas necesidades que se nos presenten. Para eso es la iglesia, no para aprovecharnos de las ofrendas, sino para ayudar las necesidades que haya en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, ese ha sido el mensaje, le damos gracias a Dios. Pasen al altar. Acaba de llegar mi esposa, así es que yo voy a ir para el hospital, no sé si voy a necesitar ir o no, para ver mi nieto. Es un varón, primer varón en la familia. Damos gracias a Dios, muy saludable. Póngase de pie, yo sé que está cansado, pero yo estoy cansado y estoy aquí de pie también. Un ratito nada más mientras vamos a adorar a Dios con este canto. Dele gracias a Dios por el mensaje. Sabemos que se trató de la adoración, del culto a Dios. Cuando tú tienes un corazón para adorar a Dios, para servir a Dios, Dios va a estar contigo porque Dios está con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Te adoramos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve
a guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros y saca todo lo inmundo, saca toda maldad que hay en nosotros, así como el mensaje, Señor, que los levitas, los sacerdotes sacaron la inmundicia del templo, Señor. Si hay algo inmundo en nosotros, Señor, que somos templo de tu Espíritu Santo, si hay algo inmundo, Señor, algo indigno, Señor amado, en el cual tú no te puedas manifestar en nosotros, sácalo, Señor amado. Saca, Señor, de nuestro ser cualquier inmundicia, Padre, para que este templo, Señor, que somos nosotros, podamos ser dignos, Señor, de que tú vengas y mores en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos llamas como templo, Señor, donde tú habitas, Señor. Que podamos estar limpios para ser dignos de tu presencia, Señor. Y que donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia vaya con nosotros, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Te damos el permiso, Señor. Saca, Señor, todo lo que no te agrade de nosotros, Señor. Y así poder estar, Señor, delante de ti, Señor. Y tú en nosotros, ministrando, Señor, nuestras vidas, como tú lo sabes hacer, Señor. Te damos el permiso en el nombre de Jesús. Padre Santo, nos vamos a despedir no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que vayas con nosotros. Llena nuestros hogares, Señor, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo lo que esté en el camino, todo obstáculo, Padre, para que así podamos llegar con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares. Guíanos, Padre Santo, guárdanos, protégenos, Señor, y da descanso a aquellos que están cansados, Señor, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El viernes aquí a las 7:30 hacia adelante pueden saludarse los unos a los otros. Estamos despedidos y hasta el viernes. Dios les bendiga.